La palabra de este día, mis hermanos, es de Marcos capítulo 11, versículos 11 al 25. Y qué bello esto, miren el resumen. Mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Tengan fe en Dios. Y es del Evangelio de Marcos. Después que el gentío lo hubo aclamado, entró Jesús en Jerusalén, en el templo. Lo estuvo observando todo y como era ya tarde, salió hacia Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salían de Betania, sintió hambre, vio de lejos una higuera con hojas y se acercó para ver si encontraba algo. Al llegar no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo: nunca jamás coma nadie frutos de ti. Los discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén y entrando en el templo se puso a echar a los que vendían y compraban en el templo, que ya recordamos esta escena, volcando las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas, y no consentía a nadie transportar objetos por el templo. Y los instruía diciendo: ¿no está escrito, mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Ustedes en cambio la han convertido en cueva de bandidos. Se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, y como le tenían miedo porque todo el mundo admiraba su enseñanza, buscaban una manera de acabar con él. Cuando atardeció, salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar, vieron la higuera seca de raíz. Pedro cayó en la cuenta y dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que mal dijiste se ha secado. Jesús contestó: tengan fe en Dios. En verdad les digo que si uno dice a este monte: quítate y arrójate al mar, y no duda en su corazón, sino que creen que sucederá lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, todo cuanto pidan en la oración, crean que se lo han concedido y lo obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también su Padre del cielo les perdone a ustedes sus culpas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, una palabra frente a este Evangelio de Marcos, en el que Jesús llega a Jerusalén, saltándonos la escena de la entrada solemne que ya conocemos y leemos en el Domingo de Ramos. Vamos a escuchar hoy una acción simbólica en torno a una higuera estéril, y por eso yo estoy con mi helecho de la primavera espiritual, rodeado de plantas aquí en nuestra capilla del Centro Carismático, porque escuchamos esta acción de Jesús, que ciertamente pues nos deja un poco desconcertados. Jesús, luego de mandar a la higuera o maldecir a la higuera por no haber dado frutos, arroja a los mercaderes del templo, otro signo también importante. Esta higuera no tenía frutos, no era tiempo de higos, o ya se le habían gastado los higos, también pueden ser dos posibilidades. Jesús con todo se queja de esa esterilidad. Su lamento nos recuerda el poema de la viña estéril de Isaías 5. Una viña tenía mi amigo, esperó que diese uvas, pero dio agraces. Jesús pronuncia unas palabras duras frente a esto, contra la higuera: nunca jamás coma nadie de ti. Y en efecto, al día siguiente la higuera se había secado. Si Jesús hizo este gesto, es porque apuntaba a otra clase de esterilidad. Es el pueblo de Israel. Recordemos los signos en los que se presenta la palabra. Sobre todo los dirigentes del pueblo de Israel. El árbol que no da los frutos que Dios pedía, sencillamente se secaba. No se seca por el hecho de que Jesús la maldice, se seca por el hecho de que no confía en Dios para dar frutos. No estamos hablando de árboles, estamos hablando del pueblo de Dios, de Israel. Ha fracasado. Israel es la higuera seca. Recordemos que esta imagen de Israel es hoy la imagen del pueblo de Dios, de la iglesia. Y en medio de este episodio de la higuera, entre su inicio y su conclusión al día siguiente, pues Marcos coloca esta escena del templo, que muchos se quedan más bien con el gesto violento de Jesús, y también hay un motivo claro, pudiera decirse, para este calentar de la ira de Jesús. Los mercaderes que vendían animales para el sacrificio o cambiaban las monedas estaban en el atrio.
estaban en el atrio y contaban con los permisos al menos de los sacerdotes judíos, de los responsables, y no parecían estar estorbando en el culto. Entonces, ¿por qué Jesús de alguna manera se levanta en ira contra ellos si no estaban cometiendo ningún tipo de, digamos, ilegalidad? Lo que hace Jesús es, de nuevo, un gesto simbólico. Tal vez no tanto contra los mercaderes, sino contra los responsables del templo, y denuncia la hipocresía de este culto. Y el culto, ¿cuál era la particularidad en esta creencia y en esta realidad judía? Pues las cosas exteriores, pero sin obras coherentes en la vida, los sacrificios, todas estas cosas. Y a los profetas, como Jeremías, obviamente, ya habían hablado de este tema, habían atacado la excesiva confianza que tenían los judíos en el templo y en la realización meticulosa de sus ritos. Mucho ritualismo, mucha simbología externa, poco de interioridad, y el culto obviamente tiene que ir acompañado de una fidelidad a la alianza. Y subraya Jesús también que el culto del templo debería ser un culto más universal, sin poner trabas a aquellos que vengan de afuera. Para los judíos, los que vienen de afuera no nos sirven. Los que vienen de afuera son los extranjeros, y los mercaderes hacían que los que venían de fuera tuvieran que cambiar la moneda pagana. Entonces, de alguna manera, para poder ofrecerla en el templo, pues había una suerte y una cantidad allí de negocios un poco extraños, y este comercio entonces se prestaba para abusos, se prestaba para trampas. Y miren ustedes dónde quedaba dónde quedaba el templo, perdón, dónde quedaba el culto en el templo después de todo esto. Jesús quiere que el templo sea casa de oración para todos los pueblos, lugar de oración auténtica, no una cueva de bandidos y de ajetreo de cosas y de comercio. Y hoy, ciertamente, una palabra que habla mucho de las quejas de Jesús, que no usualmente lo escuchamos en la palabra de Dios. Y lo peor es que este Jesús podría estar de alguna manera defraudado de nosotros por nuestra esterilidad o por el clima de nuestras celebraciones litúrgicas. Y justo ayer en el programa hablábamos de esto, de cómo vivíamos la Eucaristía. A propósito de este día de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, decíamos, pues la Eucaristía para nosotros se ha vuelto como un escuchar nada más, se ha vuelto como un cumplimiento, no se ha vuelto como un celebrar la vida allí en la Eucaristía. Y se podría decir de nosotros, de cada uno y de la comunidad, que somos una higuera estéril. Higuera estéril, nos dice hoy el Señor. Y valdría la pena hacer un alto, mis hermanos, en el camino, y que nos dejáramos interpelar por Cristo, porque sería triste defraudar a Dios no dando frutos o dándolos de escasa calidad. Y Jesús va a ir repitiendo este aviso en días sucesivos, en la parábola de los viñadores que no hacen producir este campo que se les ha arrendado, y también pensar de alguna manera en cómo Jesús va mostrándonos cómo nuestro culto, en este caso para los judíos, pero como la vivencia cristiana en este caso para nosotros, pues está un tanto impura cada vez más. Somos también nosotros, en la medida en que no demos los frutos que Dios esperaba, lastimosamente. Y hoy este examen, nuestro examen, tendría que dirigirse también a nuestra manera de realizar el culto. ¿Mereceríamos nosotros un gesto profético parecido de Jesús, purificando nuestras iglesias de toda apariencia de mercantilismo, de acepción de personas? Y estos son como dos graves acciones consecuencia del pecado. El mercantilismo, cuando muevo la fe centrado en el dinero, y acepción de personas. Tú no eres lo suficientemente puro para entrar en mi iglesia, así que por favor, retírate. Son de las cosas que uno comienza como a medio escuchar. ¿Será que Jesús hoy en día cómo actuaría en medio de nuestros espacios de fe, en medio de nuestros templos, en medio de nuestros grupos de oración? ¿Qué haría Jesús en estos casos? La pregunta que siempre hemos de hacernos. Y el Evangelio de hoy termina, mis hermanos, no solo invitando a una oración llena de fe, sino también
a la caridad fraterna, sobre todo el perdón de las ofensas. Cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra sus hermanos, para que también su Padre del cielo perdone sus culpas. Esto no es un trueque. Dios no necesita que tú perdones para perdonarte. Te está enseñando que así como te perdona a Él sin ningún tipo de distinción, así perdones también a los otros. Es lo que cada día decimos en el Padre Nuestro, una de las peticiones más comprometedoras que nos va a enseñar Jesús. Que podamos vivir como misericordiados, con esa conciencia de misericordiados, para poder entonces misericordiar la vida también de otros hermanos. Amén.